Disculpe, debe haber un error en el sistema. Mi voz salió más aguda de lo normal mientras miraba la pantalla que Paula, la cajera, había girado hacia mí. Los números brillaban como una bofetada. Saldo actual, $0. 0. Después de 30 años ahorrando cada centavo, después de sacrificar vacaciones, ropa nueva, cenas en restaurantes, todo para llegar a esos $495,000 que representaban mi seguridad, mi vejez tranquila. No, señora Herrera, no hay error. Paula tecleó algo más y frunció el ceño. Aquí dice que el retiro se hizo el viernes pasado. Un retiro total autorizado por usted misma. Sus palabras resonaron en mis oídos como campanas funerarias. Sentí que las piernas me temblaban, que el aire del banco se volvía espeso, irrespirable. Pero yo no retiré nada. Yo vengo aquí todos los viernes y jamás he tocado ese dinero. Mi voz ahora era un susurro desesperado. Las otras personas en la fila comenzaron a mirarme, pero ya no me importaba. Paula imprimió algo y me extendió. Un papel con sellos oficiales. Mire, aquí está su firma de autorización. El documento temblaba en mis manos mientras leía mi propio nombre escrito con una letra que se parecía a la mía, pero que tenía algo extraño, algo que no podía identificar. La fecha, viernes anterior, 2 de la tarde. Yo había estado en casa viendo mi telenovela a esa hora, como siempre. Esto no puede ser real. Las palabras salieron de mi garganta como un gemido. 30 años de levantarme a las 5 de la mañana para limpiar oficinas. 30 años de guardar cada dólar que sobraba después de pagar la renta, la comida, los gastos de Samuel cuando era pequeño. 30 años de soñar con una vejez digna, sin tener que pedirle nada a nadie, el aire acondicionado del banco. Zumbaba por encima de mi cabeza, pero yo sentía un calor sofocante que subía desde mi estómago hasta mi garganta. Las luces fluorescentes parecían más brillantes, más agresivas. El ruido de la máquina contadora de billetes en la ventanilla de al lado sonaba como tambores de guerra. ¿Quién más tiene acceso a su cuenta, señora Herrera? La pregunta de Paula me atravesó como un rayo. Samuel. Mi hijo Samuel era él. Único que conocía todos mis datos, el único que había insistido en ayudarme con los papeles del banco el año pasado, cuando dijeron que todo se estaba volviendo digital y yo no entendía nada de computadoras. Mi hijo me ayuda con estas cosas. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Paula asintió con una expresión que conocía demasiado bien, lástima mezclada con incomodidad. Había visto esa mirada en los ojos de las doctoras cuando me daban malas noticias, en los ojos de los jefes cuando me despedían por mi edad. Señora, necesito que revise estos otros documentos. Paula me extendió más papeles. Eran formularios de transferencia, autorizaciones que yo supuestamente había firmado. Mi nombre estaba ahí, una y otra vez, en una caligrafía que era casi perfecta, casi idéntica a la mía, pero con pequeñas diferencias que solo yo podía notar. La T de mi apellido Herrera tenía una curva diferente. La A de Aurelia estaba más inclinada. Detalles mínimos que alguien más habría pasado por alto, pero que a mí me gritaban la verdad como sirenas de ambulancia. ¿Cuándo dice que se hicieron estas transferencias? Mi voz ahora sonaba más controlada, más fría. Paula revisó la pantalla nuevamente. La primera fue hace 3 meses, por $50,000. Después hubo otras más pequeñas, de 10,000, 20,000. La última, la grande, fue el viernes pasado. Todo el resto, $345,000 de una sola vez. Cada número era una puñalada. 3 meses. Habían estado robándome durante 3 meses y yo no me había dado cuenta porque venía aquí como una idiota, solo para mirar el saldo y sonreír como una anciana satisfecha con sus ahorros. ¿A dónde fueron esas transferencias? Mi pregunta. Salió con una firmeza que me sorprendió. Paula dudó un momento. No puedo darle esa información por motivos de privacidad, pero puedo decirle que fueron a cuentas en el mismo banco. Cuentas que aparecen registradas bajo nombres familiares. Nombres familiares. Samuel. Mi hijo Samuel y su esposa Samantha. Los únicos que conocían todos mis secretos, mis números, mis contraseñas. Los únicos en quienes había confiado completamente. Salí del banco con las piernas flojas, aferrándome a mi bolsa negra como si fuera lo único que me quedaba en el mundo.
Los $495,000 habían desaparecido. Mi futuro había desaparecido. Pero algo en mi pecho, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. Una sensación extraña, fría, calculadora, el sol de la tarde me golpeó la cara cuando salí a la calle. La ciudad seguía moviéndose como si nada hubiera pasado, como si el mundo de Aurelia Herrera no acabara de derrumbarse. Pero mientras caminaba hacia la parada del autobús, una sonrisa extraña comenzó a formarse en mis labios. Caminé hacia la parada del autobús con los papeles arrugados en mi mano, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Samuel creía que era muy inteligente. Todos creían que Aurelia Herrera era solo una viejita indefensa. Qué equivocados estaban. Durante 30 años había vivido para ese dinero. 30 años despertándome cuando las calles aún estaban vacías y el cielo tenía ese color gris que solo conocen las mujeres que trabajan antes del amanecer. 30 años limpiando oficinas mientras los ejecutivos dormían en sus camas cómodas, fregando sus retretes, vaciando sus cestos de basura llenos de papeles que representaban más dinero del que yo vería en toda mi vida. Samuel tenía 5 años cuando comencé en la empresa de limpieza Martínez y Asociados. Era un niño pequeño, de ojos grandes y sonrisa inocente, que me esperaba todas las noches con los brazos abiertos cuando llegaba a casa con las manos agrietadas por los químicos de limpieza. Su padre nos había abandonado 2 años antes, dejándome una carta patética sobre encontrar su verdadero camino y una renta por pagar que se comía la mitad de mi sueldo. Mami, cuando sea grande voy a comprarte una casa grande, me decía Samuel mientras yo le preparaba la cena con lo poco que teníamos. Frijoles otra vez, tortillas que estiraba con agua para que rindieran más, y si teníamos suerte, un huevo revuelto que compartíamos entre los dos. Yo le creía. Dios mío. Como le creía, cada dólar que lograba ahorrar lo guardaba pensando en nuestro futuro. En el futuro de Samuel. Los primeros años apenas conseguía reunir $50 al mes después de pagar todo, pero los llevaba religiosamente al banco como si fueran lingotes de oro. La cajera de esa época, una mujer mayor llamada Teodora, siempre me sonreía cuando me veía llegar con mi sobre arrugado lleno de billetes pequeños. Para el futuro de mi hijo, le decía siempre, y Teodora asentía con comprensión. Ella también había sido madre soltera. Ella sabía lo que significaba cada uno de esos dólares sudados. Samuel creció viendo mis sacrificios, pero de alguna manera, en lugar de valorarlos, comenzó a avergonzarse de ellos. Cuando llegó a la adolescencia, ya no quería que lo recogiera en la escuela porque mis uniformes de limpieza lo apenaban frente a sus amigos. Cuando cumplió 18, ya no me presentaba como su madre, sino simplemente como Aurelia. ¿Por qué no buscas un trabajo mejor, mamá?, me preguntaba con esa manera condescendiente que había desarrollado. Como si fuera fácil. Como si a los 45 años, con apenas la primaria terminada, las empresas estuvieran haciendo fila para contratarme, pero siguió pidiendo dinero. Para la escuela, para sus libros, para su graduación, para su primera renta cuando se mudó con Samantha. Siempre con esa sonrisa que había aprendido a usar, esa sonrisa que decía, sabes que me lo debes. Y yo se lo daba. Siempre se lo daba. Aunque significara trabajar horas extras, aunque significara saltarme comidas, aunque significara caminar 3 kilómetros para ahorrar el pasaje del autobús, cuando Samuel se casó con Samantha, yo pensé que las cosas cambiarían. Samantha parecía una chica educada, trabajadora. Tenía un empleo en una oficina de seguros y hablaba con esa confianza que dan los estudios universitarios. La primera vez que vino a cenar a mi pequeño apartamento, me ayudó a lavar los platos y me dijo que admiraba mi fortaleza. Señora Aurelia, usted es un ejemplo para todas las madres, me había dicho mientras secaba los vasos con cuidado. Samuel tiene mucha suerte de tenerla. Qué ingenua fui al creerle. Qué ciega estuve al no ver la manera en que sus ojos calculaban. Cada objeto de mi casa, cada mención que yo hacía sobre mis ahorros, cada vez que hablaba de mi plan de jubilarme algún día con dignidad, los primeros años de su matrimonio fueron buenos. Samuel conseguía trabajo, perdía trabajo, conseguía otro. Samantha se quedó embarazada pero perdió el bebé a los 3 meses. Yo lloré con ellos esa pérdida, los consolé, les di dinero para los gastos médicos. Siempre dando, siempre creyendo que algún día ellos cuidarían de mí como yo había cuidado de Samuel toda su vida. El año pasado, cuando el banco anunció que todos los trámites se harían por computadora, entré en pánico. Yo apenas sabía usar el teléfono para llamadas básicas,
y ahora me decían que necesitaba contraseñas digitales y aplicaciones para acceder a mi propia cuenta. No te preocupes, mamá, yo te ayudo con todo eso, me había dicho Samuel con esa sonrisa reconfortante que yo conocía desde que era niño. Vino a mi casa con una tablet y me explicó todo muy lentamente, como si yo fuera una niña tonta. Necesito que me des todos tus datos para configurar todo correctamente, me dijo. Contraseñas, números de seguridad, todo. Así podré ayudarte cuando tengas problemas. Y yo se los di. Por supuesto que se los di. Era mi hijo. El niño al que había criado sola, al que había dado todo. ¿Por qué no iba a confiar en él? Samantha estaba ahí también, tomando notas en un cuaderno, para no olvidar nada importante, me explicó. Los dos parecían tan preocupados por ayudarme, tan pacientes con mi ignorancia tecnológica, ahora, sentada en ese autobús que me llevaba. De regreso a casa, con los papeles del banco arrugados en mi bolsa, entendía perfectamente lo que había pasado. Habían estado planeando esto desde el principio. Cada sonrisa, cada "te amo mamá", cada "eres la mejor madre del mundo", había sido parte de una actuación perfectamente orquestada. El autobús se detuvo en mi parada. Mis piernas todavía temblaban, pero ya no era solo de miedo. Era de algo más profundo, más frío. Algo que había estado durmiendo en mi interior durante demasiado tiempo y que ahora comenzaba a despertar como un animal hambriento. $495,000. 30 años de mi vida. Y ellos creían que habían ganado. Las sospechas habían comenzado hace 3 meses, pero yo las había ignorado como una vieja tonta que no quería ver la realidad. Todo empezó con el teléfono. Samuel me llamaba más seguido, pero sus conversaciones se habían vuelto extrañas, llenas de preguntas que antes no hacía. Mamá, ¿sigues yendo al banco todos los viernes?, me preguntaba mientras yo revolvía mi café de la mañana. ¿No te parece muy arriesgado andar con tanto dinero en efectivo? Yo le respondía que solo sacaba lo necesario para mis gastos de la semana, que nunca cargaba grandes cantidades, pero él insistía. Deberías modernizarte, hacer todo por internet. Es más seguro. La segunda llamada rara fue un martes por la noche. Mamá, ¿te acuerdas cuál era el nombre de tu primera mascota? Samantha está llenando unos formularios del seguro médico. Y necesita esa información para las preguntas de seguridad. Princesa. Le dije que se llamaba Princesa, esa perrita callejera que habíamos rescatado cuando Samuel tenía 8 años. Una pregunta inocente, pensé. Formularios del seguro, nada más, pero la tercera llamada me encendió una lucecita de alarma que traté de apagar. Mamá, ¿cuál es tu fecha favorita? Ya sabes, algún día que sea especial para ti. ¿Para qué? ¿Necesitas eso, mijo? Es que Samantha quiere hacerte una sorpresa para tu cumpleaños y necesita saber qué fecha es realmente importante para ti, aparte de tu cumpleaños. Le dije que el 15 de marzo, el día que él había nacido. La fecha más importante de mi vida, le expliqué. Él se rió con esa risa que solía derretir mi corazón. Ay, mamá, siempre tan sentimental. Ahora entendía que cada una de esas preguntas había sido una llave. El nombre de mi primera mascota, mi fecha importante, probablemente otras que había olvidado. Preguntas de seguridad que los bancos usan para verificar identidad. Información que solo yo debería saber, pero que había entregado como una ingenua porque confiaba en mi propio hijo. La semana pasada, Samantha había venido a visitarme con una actitud extraña. Normalmente era cariñosa pero distante, pero ese día estaba nerviosa, hablaba demasiado rápido, se tocaba el cabello constantemente. Señora Aurelia, ¿podría firmar estos papeles? Son para el seguro de vida que Samuel está tramitando. Necesita que usted aparezca como beneficiaria en algunos documentos. Los papeles estaban en inglés, con letras pequeñas que me costaba leer sin mis lentes. Samantha me había dado un bolígrafo y me había mostrado exactamente dónde firmar, con pequeñas X marcadas en lápiz. No se preocupe por leer todo, señora, son puros términos legales aburridos. Lo importante es que si algo le pasa a Samuel, usted va a estar protegida. Firmé donde me dijo. 1, 2, 3, 4 veces. Ni siquiera conté cuántas firmas puse. Samantha las revisaba cada una con cuidado, como si fuera una maestra calificando exámenes. Perfecto,
señora Aurelia. Samuel va a estar muy tranquilo, sabiendo que todo está en orden. Cuando se fue, me quedé con una sensación extraña en el estómago. Algo no había estado bien en esa visita, pero no lograba identificar qué. Samantha había evitado mirarme a los ojos directamente, y cuando lo hacía, su sonrisa parecía forzada, como si estuviera actuando en una obra de teatro. El viernes anterior, el día que ahora sabía que habían vaciado mi cuenta, Samuel me había llamado temprano en la mañana. «Mamá, ¿vas a ir al banco hoy?» «Como siempre, mijo». «¿Por qué?» «Por nada, solo quería saber». «Oye, Samantha y yo estamos pensando en comprar una casa. Algo pequeño, para cuando tengamos hijos. ¿Tú qué opinas?» Me emocioné tanto con la noticia que no pensé en nada más. Una casa. Nietos corriendo por el jardín. Samuel estableciéndose. De una vez por todas. Me parece maravilloso, mijo. ¿Necesitan ayuda con algo? Por ahora no, mamá. Pero es bueno saber que siempre podemos contar contigo. Siempre podemos contar contigo. Esas palabras ahora sonaban como la confesión de un ladrón. Esa tarde, después de mi visita rutinaria al banco donde todo parecía normal, recibí otra llamada de Samuel. Su voz sonaba extrañamente excitada. «Mamá, ¿sabes qué? Encontramos la casa perfecta. Es increíble, tiene jardín y todo. El único problema es que necesitamos actuar rápido porque hay otros interesados». «¿Qué tan rápido?» «Como para esta semana. Pero no te preocupes, ya tenemos todo resuelto. Samantha conoce a alguien en el banco que nos va a ayudar con el papeleo urgente». «¿Alguien en el banco?» «Paula». Paula, que había estado tan nerviosa cuando me entregó los documentos de las transferencias. Paula, que había evitado mirarme a los ojos cuando me explicaba las fechas. Durante toda esa semana, Samuel y Samantha habían estado extrañamente ausentes. Normalmente Samuel me llamaba cada 2 días, pero habían pasado 5 días sin noticias. Cuando finalmente los llamé, Samantha contestó el teléfono con una voz que sonaba diferente, más fría. «Samuel está ocupado con los papeles de la casa, señora Aurelia. Le digo que la llamó». Pero Samuel no me devolvió la llamada. Ni ese día, ni el siguiente. Ahora, sentada en mi pequeña cocina, mirando las paredes que habían sido testigo de 30 años de sacrificios, entendía que todo había sido una mentira perfectamente planificada. Las preguntas sobre seguridad, los papeles que firmé sin leer, las llamadas extrañas, la ausencia repentina, ellos habían usado mi amor de madre como un arma contra mí. Habían convertido mi confianza en su herramienta de robo. Cada «te amo, mamá» había sido una puñalada que yo no había visto venir, pero había algo que Samuel y Samantha no sabían. Algo que ni siquiera yo sabía hasta este momento, mientras revisaba todos los papeles que tenía guardados en mi vieja caja de zapatos. Había una carpeta que mi hermana Andrea me había dado hace 2 años, cuando trabajaba en un bufete de abogados. Por si acaso, Aurelia me había dicho: «Una mujer de tu edad necesita tener todo protegido legalmente». Saqué la carpeta con manos temblorosas. Adentro había documentos que apenas recordaba haber firmado. Un testamento, un poder legal revocable. Y algo más que me hizo sonreír por primera vez en todo el día: un seguro de protección patrimonial que Andrea había insistido en que comprara. «Es barato y te protege contra fraudes financieros», me había explicado. «Si alguien toca tu dinero sin autorización real, la compañía de seguros se encarga de todo». Samuel creía que había ganado el juego. Pero el juego apenas estaba comenzando. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. El silencio en mi apartamento se había vuelto ensordecedor, como si las paredes mismas supieran lo que había pasado y me juzgaran por mi ingenuidad. Cada sonido me sobresaltaba: el refrigerador que se encendía, los pasos de los vecinos arriba, el timbre del teléfono que sonaba pero que yo no contestaba porque no tenía fuerzas para hablar con nadie. El lunes por la mañana, decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme sentada en mi sillón gastado, mirando la pared y sintiendo lástima de mí misma. Si Samuel y Samantha habían planeado esto con tanto cuidado, yo también podía planear mi respuesta. Saqué todos los documentos del banco y los extendí sobre mi mesa de la cocina. Las supuestas firmas, las fechas, los números de las transferencias. Estudié cada papel como si fuera un detective en esas series que veía en las tardes.
Había algo que no cuadraba, algo más allá de las firmas falsificadas. La primera transferencia había sido por $50,000, 3 meses atrás. Exactamente una semana después de que Samuel me había ayudado con la configuración digital del banco. La segunda, de 20,000, había sido un mes después. La tercera, de 30,000, el mes siguiente. Y la última, la grande, la que sé. Había llevado todo lo que quedaba, pero había un patrón que me llamó la atención. Todas las transferencias se habían hecho en viernes, siempre a las 2 de la tarde. La misma hora en que yo estaba en casa viendo mi telenovela, Corazones Divididos. La misma hora en que Samuel sabía que yo estaría distraída, sin pensar en bancos ni en dinero. Había sido muy inteligente. Demasiado inteligente. El martes decidí salir de mi apartamento por primera vez desde el viernes del banco. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar con claridad. Caminé hasta el parque donde solía llevar a Samuel cuando era niño, ese lugar donde habíamos alimentado a las palomas y donde él me había prometido tantas veces que siempre me cuidaría. Me senté en la misma banca donde 30 años atrás le había explicado por qué su papá se había ido, donde le había prometido que nosotros dos íbamos a salir adelante juntos. Las palomas seguían ahí, esperando migajas. Igual que siempre, una mujer mayor se sentó a mi lado. La reconocí vagamente del barrio, pero nunca habíamos hablado. Tenía esa expresión cansada que solo tienen las mujeres que han trabajado toda su vida. ¿Está bien, señora?, me preguntó con genuina preocupación. La veo muy pálida. No sé por qué, pero le conté todo. Las palabras salieron de mi boca como agua de una represa rota. Le hablé del banco, del dinero desaparecido, de las firmas falsas, de Samuel y Samantha. Esta desconocida escuchó todo sin juzgarme, asintiendo de vez en cuando. Mija, me dijo cuando terminé, a mí me pasó algo parecido hace 5 años. No con tanto dinero, pero mi nieto me robó los ahorros para comprar drogas. ¿Sabe qué aprendí? Que el amor de madre no puede ser ciego. Hay que amar, pero también hay que protegerse. ¿Qué hizo usted? Lo denuncié. Fue lo más difícil de mi vida, pero lo denuncié. Él estuvo enojado conmigo 2 años, pero ahora está limpio y me da las gracias. A veces hay que ser cruel para ser bondadosa. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Cuando llegué a casa, miré el teléfono durante 1 hora completa antes de atreverme a marcar el número de Samuel. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba confirmar mis sospechas. Samantha contestó. ¿Señora Aurelia? ¡Qué sorpresa! Samuel. Está en el trabajo. ¿Cómo va todo con la casa nueva? Hubo una pausa muy larga. Demasiado larga. Muy bien, muy bien. Ya casi está todo listo. De hecho, creo que para la próxima semana ya nos mudamos. ¿Tan rápido? ¿No me dijeron que apenas la habían encontrado? Otra pausa. Sí, bueno, es que las cosas se aceleraron más de lo que pensábamos. Me gustaría verla. La casa, digo. Si van a ser mi familia, me haría ilusión conocer dónde van a vivir. Ay, señora Aurelia, todavía está muy desordenada. Mejor esperamos a que esté lista y la invitamos a una cena especial, ¿le parece? Mentiras. Todo eran mentiras. Su voz había cambiado completamente. Ya no era la nuera cariñosa que me había ayudado con los platos. Era otra persona, alguien que hablaba conmigo como si fuera un estorbo que había que manejar con cuidado. Dile a Samuel que lo llamé. Por supuesto, señora. Él la llama después. Pero Samuel no me llamó. Ni ese día, ni el siguiente, ni el siguiente. El miércoles por la noche, no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, mirando el techo y repasando cada detalle de los últimos meses. Los documentos que había firmado, las preguntas extrañas, las mentiras sobre la casa. Todo formaba un rompecabezas que finalmente estaba viendo completo. Habían estado planeando esto durante meses. Cada visita, cada llamada, cada «te amo mamá» había sido parte de un plan para robarme todo lo que había trabajado para conseguir. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la traición. Era saber que el niño al que había criado, al que había dado todo, había estado mirándome durante años no como a su madre, sino como a su víctima. El jueves en la mañana, tomé una decisión.
Saqué la carpeta que mi hermana Andrea me había dado y busqué su número de teléfono. Andrea ahora trabajaba en otro bufete, pero seguía siendo la única persona en mi familia que entendía de leyes. Aurelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andrea. Necesito tu ayuda. Creo que Samuel me robó todo mi dinero del banco. El silencio del otro lado del teléfono fue total durante unos segundos que se sintieron eternos. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Trae todos los papeles que tengas. Todos. Y Aurelia, prepárate. Si lo que me dices es verdad, vamos a tener que tomar decisiones muy difíciles. Esa noche dormí por primera vez en días. No porque estuviera tranquila, sino porque finalmente tenía un plan. Samuel y Samantha habían jugado conmigo, habían usado mi amor contra mí, habían convertido mi confianza en su arma, pero ellos no sabían algo importante sobre Aurelia Herrera. No sabían que 30 años limpiando oficinas me habían enseñado a ser invisible, a observar, a escuchar conversaciones que la gente creía privadas. No sabían que una mujer que había criado a un hijo sola había aprendido a ser estratégica, paciente, calculadora cuando era necesario, y sobre todo, no sabían que yo había estado documentando cosas sin darme cuenta. Fotos de los papeles que firmé, grabaciones de llamadas que había hecho por costumbre en mi teléfono viejo, recibos de cada visita al banco guardados en mi caja de zapatos. Samuel creía que había robado a una vieja indefensa. Pero se había metido con la mujer equivocada. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de descubrir el robo, me vestí con mi mejor ropa y tomé el autobús hacia el centro de la ciudad. En mi bolsa llevaba todos los documentos, todas las pruebas, y algo más importante, la determinación de una madre traicionada que finalmente había decidido dejar de ser víctima. Andrea me esperaba en su oficina con una expresión seria que me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto iba a ser una guerra. Pero por primera vez en días, sonreí de verdad. La oficina de Andrea olía a café fuerte y a esos químicos que usan para limpiar los muebles de cuero. Era un lugar intimidante, con estantes llenos de libros gruesos y un escritorio tan grande que parecía una mesa de comedor. Pero Andrea me recibió con el mismo abrazo cálido de siempre, aunque sus ojos mostraban la preocupación de alguien que ya sabía que las noticias iban a ser peores de lo esperado. Siéntate, Aurelia. Cuéntame todo desde el principio. Le narré cada detalle mientras ella tomaba notas en una libreta amarilla. Las preguntas extrañas de Samuel, los papeles que firmé con Samantha, las fechas sospechosas de las transferencias, la actitud evasiva de ambos desde la semana pasada. Andrea escuchaba sin interrumpir, pero la veía fruncir el ceño cada vez más. Déjame ver los documentos del banco, me dijo cuando terminé. Extendió todos los papeles sobre su escritorio como si fuera un rompecabezas. Usó una lupa pequeña para examinar las firmas, comparándolas con algunos documentos legítimos que yo había traído. Aurelia, esto es falsificación de documentos y fraude bancario. Son delitos federales. Su voz había cambiado, ahora sonaba como la abogada que era, no como mi hermana menor. Pero hay algo más que necesito revisar. Sacó su computadora y comenzó a teclear rápidamente. ¿Recuerdas ese seguro de protección patrimonial que te hice comprar hace 2 años? El que pensaste que era un gasto innecesario. Claro que lo recordaba. Había protestado durante semanas porque eran $50 al mes que yo creía que podía usar para otras cosas. Andrea había insistido tanto que finalmente accedí solo para que dejara de molestarme. Resulta que no fue un gasto innecesario. Ese seguro cubre exactamente este tipo de situaciones. Andrea sonrió por primera vez desde que había llegado. Y hay algo más. ¿Te acuerdas de que te hice firmar un poder legal revocable el año pasado? Vagamente lo recordaba. Otro de esos papeles llenos de palabras complicadas que Andrea me había explicado como protección en caso de emergencia. Ese documento establece que cualquier transacción mayor a $10,000 requiere tu autorización presencial y la de un testigo. Samuel y Samantha no solo falsificaron tu firma, también violaron una protección legal que ya estaba en vigor. No entendía completamente todo lo que me estaba explicando, pero la expresión de Andrea me decía que teníamos herramientas para pelear. Herramientas que yo no sabía que tenía. ¿Qué significa todo eso? Significa que podemos recuperar tu dinero y que Samuel y Samantha van a enfrentar consecuencias legales serias. Pero necesito que estés segura de que quieres seguir adelante.
Una vez que empecemos este proceso, no hay vuelta atrás. Pensé en Samuel bebé, en Samuel niño corriendo hacia mis brazos, en Samuel adolescente prometiéndome que siempre me cuidaría. Pero después pensé en la Samantha nerviosa mintiendo sobre los papeles, en Samuel evitando mis llamadas, en la Paula del banco que sabía exactamente lo que había pasado pero había decidido ayudarlos. Quiero seguir adelante. Andrea asintió. Y comenzó a hacer llamadas. Primera, a la compañía de seguros. Segunda, a un detective privado que trabajaba con su bufete. Tercera, a alguien del Banco Central que manejaba casos de fraude. Joaquín va a venir en 1 hora, me dijo después de colgar. Es el detective que va a investigar el caso. Necesita que le cuentes todo otra vez, pero esta vez va a grabar tu testimonio. Mientras esperábamos, Andrea me explicó el plan. El detective iba a rastrear a dónde había ido exactamente mi dinero. La compañía de seguros iba a bloquear cualquier cuenta que estuviera conectada con las transferencias fraudulentas. Y nosotras íbamos a presentar una demanda tanto civil como criminal. ¿Cuánto tiempo va a tomar todo esto? Depende de qué tan cooperativos sean Samuel y Samantha. Si admiten lo que hicieron y devuelven el dinero, podríamos resolverlo en un mes. Si deciden pelear. Andrea hizo una pausa. Podría tomar años. Joaquín Ortega llegó exactamente a la hora que Andrea había dicho. Era un hombre de unos 50 años, con esa manera calmada de hablar que tienen las personas acostumbradas a escuchar historias terribles. Tenía una grabadora pequeña y una libreta igual a la de Andrea. Señora Herrera, voy a necesitar que me cuente todo desde el principio. No se salte ningún detalle, por pequeño que parezca. A veces las cosas que creemos insignificantes son las más importantes para resolver un caso. Le conté todo nuevamente, pero esta vez Joaquín me hacía preguntas específicas que no me había hecho Andrea. ¿Qué hora exacta había visitado Samantha para que firmara los papeles? ¿Samuel había mencionado alguna vez problemas de dinero? ¿Había notado cambios en su estilo de vida recientemente? Esa última pregunta me hizo recordar algo que había olvidado. Hacía 2 meses, Samuel había llegado a visitarme con zapatos nuevos muy caros. Cuando le pregunté dónde los había comprado, me dijo que Samantha se los había regalado por su cumpleaños. Pero el cumpleaños de Samuel era en marzo, y eso había sido en abril. Eso es importante, dijo Joaquín mientras anotaba. ¿Ha notado otros cambios? ¿Ropa nueva, carro nuevo, vacaciones? Ahora que lo pensaba, sí había notado cosas. Samantha había cambiado de teléfono. Samuel había mencionado que estaban pensando en tomar unas vacaciones en la playa. Pequeños detalles que en el momento no me habían parecido importantes, pero que ahora formaban un patrón claro. Voy a necesitar hacer algunas investigaciones, dijo Joaquín. Verificar sus cuentas bancarias, sus compras recientes, sus redes sociales. Muchas veces la gente que comete este tipo de fraudes no puede resistir la tentación de presumir su nueva riqueza. ¿Cuánto tiempo necesita? Dame 1 semana. Para el próximo viernes voy a tener un informe completo de a dónde fue su dinero y qué han estado haciendo Samuel y Samantha con él. Cuando salí de la oficina de Andrea, me sentía como una persona diferente. Ya no era la vieja engañada que había salido llorando del banco. Era una mujer con un plan, con herramientas legales, con profesionales ayudándola a recuperar lo que le habían robado. El autobús de regreso a casa me pareció más rápido que nunca. Cuando llegué a mi apartamento, en lugar de sentarme en mi sillón a llorar, me puse a organizar todos mis documentos. Cada recibo, cada fotografía, cada nota que había tomado sin darme cuenta. Todo lo que pudiera servir como evidencia. Esa noche, por primera vez en 1 semana, me preparé una cena completa. Arroz con pollo, frijoles refritos, y hasta un postre que no hacía desde Navidad. Mientras cocinaba, canturreaba una canción que solía cantarle a Samuel cuando era pequeño. No era que estuviera celebrando. Era que finalmente tenía esperanza. El teléfono sonó mientras terminaba de lavar los platos. Era Samuel. Mamá, ¿cómo estás? Samantha me dijo que habías llamado. Su voz sonaba normal, como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera robado toda mi vida de ahorros. Estoy bien, mijo. ¿Cómo va todo con la casa? Muy bien, mamá. De hecho,
creo que la próxima semana ya nos mudamos definitivamente. Mentía. Con una facilidad que me heló la sangre. Hablaba de su casa nueva, de sus planes, de lo emocionado que estaba, todo mientras sabía perfectamente que había destruido mi futuro. Me da mucho gusto, Samuel. Espero conocerla pronto. Por supuesto, mamá. En cuanto esté todo listo, vas a ser la primera invitada. Colgué el teléfono con una sonrisa que Samuel no pudo ver. Una sonrisa fría, calculadora, paciente. Samuel y Samantha habían cometido un error. Creían que habían ganado, creían que podían seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero Joaquín ya estaba investigando, Andrea ya había puesto en marcha la maquinaria legal, y yo ya no era. La misma mujer vulnerable que habían decidido robar, ahora solo tenía que esperar. Y había aprendido a ser muy buena esperando. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Mientras yo pasaba las noches sin dormir, organizando documentos y esperando noticias de Joaquín, Samuel y Samantha parecían estar viviendo en un mundo paralelo donde todo era perfecto. Y no tenían una sola preocupación en el mundo. El martes por la mañana, mientras tomaba mi café y revisaba por 10ª vez los papeles del banco, decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar las redes sociales. Andrea me había enseñado a usar una aplicación en mi teléfono viejo para poder ver las publicaciones de Samuel, por si necesitamos evidencia, me había dicho. Lo que vi me revolvió el estómago. Samuel había subido una foto el lunes por la noche. Estaba en un restaurante caro, uno de esos lugares con manteles blancos y copas de vino elegantes, sonriendo a la cámara con una camisa que jamás había visto antes. La descripción decía: celebrando los nuevos proyectos. La vida es bella cuando trabajas duro. Trabajas duro. Mi propio hijo había escrito esas palabras después de robarme 30 años de trabajo duro. En los comentarios, Samantha había escrito: te lo mereces, amor. Por fin estamos viviendo como merecemos. 5 personas habían dado me gusta a ese comentario. 5 personas que probablemente creían que Samuel había conseguido algún ascenso o algún negocio exitoso. Seguí revisando. 2 días antes, Samantha había publicado una foto de una bolsa de una tienda cara con el texto: cuando trabajas duro, también te puedes dar gustos. Esa bolsa costaba más de lo que yo ganaba en un mes limpiando oficinas. El miércoles encontré más publicaciones. Samuel en una tienda de electrónicos, comprando una televisión enorme. Samantha en un salón de belleza, haciéndose las uñas y el cabello. Los dos en un centro comercial, cargando bolsas de diferentes tiendas. Cada foto era una bofetada. Cada sonrisa era una burla. Estaban gastando mi dinero como si fuera suyo, presumiendo una vida que habían construido sobre mis lágrimas y mi confianza rota. Pero lo que más me dolió fue una publicación que Samuel hizo el jueves por la noche. Era una foto de él y Samantha brindando con champán, y el texto decía: gracias a la vida por liberarnos de las energías tóxicas. A veces hay que alejarse de las personas negativas para poder brillar. Energías tóxicas. Personas negativas. Hablaba de mí, su propia madre, como si fuera un obstáculo del que finalmente se había liberado. Como si los 30 años que dediqué a criarlo hubieran sido una carga que ahora podía olvidar. Los comentarios en esa publicación fueron como puñales. Qué bueno que se liberaron, se merecen toda la felicidad del mundo. Alejarse de la toxicidad familiar es lo mejor que pueden hacer. Samantha había respondido a uno de los comentarios: ha sido difícil, pero necesario. A veces la familia puede ser el mayor obstáculo para crecer. Y Samuel había puesto un corazón en esa respuesta. Me quedé mirando la pantalla durante una hora, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. No solo me habían robado el dinero. También estaban reescribiendo la historia. Convertían a Samuel en la víctima y a mí en la villana. Estaban contándole al mundo que ellos eran los buenos, que habían tenido que liberarse de mí para ser felices. El viernes por la mañana, Joaquín me llamó. Señora Herrera, necesito que venga a la oficina de Andrea. Tengo noticias importantes. Su voz sonaba seria, pero había algo en su tono que me daba esperanza. Llegué a la oficina una hora después, con el estómago revuelto por los nervios. Joaquín tenía una carpeta gruesa sobre el escritorio de Andrea. Cuando la abrió, vi fotografías, estados de cuenta y documentos que no reconocía. He estado rastreando el dinero durante toda la semana, comenzó. Los $495,000 se dividieron en varias cuentas.
Samuel transfirió 300.000 a una cuenta de inversiones que abrió el mismo día del robo. Mayor. 150.000 fueron a una cuenta conjunta que él y Samantha tienen, y el resto se gastó inmediatamente en compras. Me mostró las fotografías. Recibos de la tienda de electrónicos, del restaurante caro, del salón de belleza, de las tiendas de ropa. Todo coincidía exactamente con las publicaciones que había visto en las redes sociales. Pero aquí viene. Lo interesante, continuó Joaquín. Samuel cree que es muy inteligente, pero cometió varios errores. Primero, usó su identificación real para todas las transacciones. Segundo, dejó un rastro digital perfecto en sus redes sociales. Y tercero. Joaquín sonrió por primera vez desde que lo conocía. No sabía que usted tenía protección legal. ¿Qué tipo de protección? El poder legal que Andrea la hizo firmar establece que cualquier transacción mayor a $10.000 requiere su presencia física y la de un testigo autorizado. No solo falsificaron su firma, también violaron un acuerdo legal que ya estaba registrado. Andrea se inclinó hacia adelante. Eso significa que tenemos un caso sólido tanto para recuperar el dinero como para presentar cargos criminales. ¿Qué tan sólido? Sólido como una roca, dijo Joaquín. Pero hay más. La cuenta de inversiones que Samuel abrió tiene cláusulas que no entendió. Si la cuenta se abrió con dinero obtenido ilegalmente, el banco puede congelarla inmediatamente y devolver los fondos a la víctima. ¿Cuándo podemos empezar? Ya empezamos, dijo Andrea. Esta mañana presentamos la demanda civil y la denuncia criminal. También activamos el seguro de protección patrimonial. Para el lunes, las cuentas de Samuel y Samantha van a estar congeladas. Sentí como si me quitaran un peso enorme de los hombros. Durante días había estado cargando la humillación, la traición, la sensación de haber sido la idiota que confió en las personas equivocadas. Pero ahora tenía algo más poderoso, tenía la ley de mi lado. ¿Qué va a pasar con ellos? Depende, dijo Joaquín. Si cooperan y devuelven todo voluntariamente, podrían enfrentar solo consecuencias civiles. Pero si deciden negar todo y pelear. Se encogió de hombros. Falsificación de documentos y fraude bancario pueden llevar a varios años de prisión. Esa tarde, después de firmar todos los documentos necesarios, regresé a casa con una sensación completamente diferente. Ya no era la víctima. Era una mujer que había puesto en marcha la justicia. Me preparé un té de manzanilla y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había llorado toda la semana anterior. Pero ahora no estaba llorando. Estaba pensando en Samuel y Samantha. Todavía presumiendo en sus redes sociales, todavía gastando lo que creían que era su dinero, todavía riéndose de la vieja tonta que habían logrado engañar. El lunes iban a despertar a una realidad muy diferente. El lunes iban a descubrir que Aurelia Herrera no era tan indefensa como habían pensado. El teléfono sonó. Era Samuel, otra vez. Mamá, ¿cómo estás? Te he estado extrañando. Su voz sonaba relajada, feliz. Probablemente acababa de llegar. De gastar más de mi dinero. Estoy bien, mijo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, mamá. Muy emocionados con todos los cambios en nuestras vidas. Oye, ¿te gustaría que fuéramos a verte este fin de semana? Samantha quiere platicar contigo. Seguramente querían asegurarse de que no sospechara nada. Querían mantener la fachada de la familia feliz un poco más. Me encantaría verlos. Perfecto. Vamos el domingo en la tarde. Colgué el teléfono y sonreí. Para el domingo, ellos ya iban a saber que el juego había terminado. Para el domingo, ya iban a haber recibido las notificaciones legales, ya les habrían congelado las cuentas, ya habrían descubierto que su víctima había resultado ser más lista que ellos. Iba a ser una conversación muy interesante. El lunes por la mañana me desperté más temprano que nunca. No por nervios, sino por expectativa. Sabía que ese día Samuel y Samantha iban a recibir las primeras sorpresas, y yo quería estar completamente despierta para no perderme ni un segundo de lo que estaba por venir. Andrea me había explicado el cronograma exacto. A las 9 de la mañana, las cuentas bancarias de ambos serían congeladas automáticamente. A las 10, recibirían las notificaciones oficiales de la demanda civil. A las 11, los agentes del Ministerio Público les entregarían las citaciones.
Para la investigación criminal, a las 8:30, mi teléfono sonó. Era Joaquín. Señora Herrera, todo está saliendo exactamente como planeamos. Las cuentas ya están bloqueadas. Samuel intentó usar su tarjeta de débito hace 5 minutos para comprar gasolina y la transacción fue rechazada. Cerré los ojos e imaginé la cara de Samuel en la gasolinera, probablemente tratando de usar la tarjeta varias veces, probablemente pensando que era un error del sistema. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. ¿Ha intentado llamar al banco? Todavía no. Pero cuando lo haga, le van a decir que su cuenta está bajo investigación por actividad fraudulenta. Ahí es cuando va a empezar a entender que algo está muy mal. A las 10:15, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era Samuel. Su voz sonaba completamente diferente, agitada, casi histérica. «Mamá, ¿está todo bien contigo?» «Sí, mijo, ¿por qué?» «Es que, es muy raro. Me acaban de entregar unos papeles legales que dicen que me estás demandando por robo. Debe ser un error, ¿verdad? Alguien debe haber usado tu nombre para algo». Su actuación era casi perfecta. La confusión fingida, la preocupación por mí, la sugerencia de que alguien más había usado mi identidad. Si yo hubiera sido la misma mujer de hace una semana, probablemente le habría creído. ¿Qué tipo de papeles, Samuel? Dicen algo sobre fraude bancario y falsificación de documentos. Mamá, esto es muy serio. Alguien está tratando de meternos en problemas a nosotros y a ti también. ¿A ti por qué te van a meter en problemas, mijo? Hubo una pausa muy larga. Samuel estaba tratando de pensar qué respuesta le convenía más. No sé, mamá. Tal vez. Porque ayudé con los papeles del banco el año pasado. Tal vez alguien piensa que yo tuve algo que ver con lo que sea que esté pasando. ¿Y Samantha también recibió papeles? Sí, también. Ella está muy asustada. Mamá, necesitamos hablar contigo urgentemente. ¿Podemos ir ahorita? Por supuesto, mijo. Los espero. Colgué el teléfono y respiré profundo. La primera fase había funcionado perfectamente. Samuel estaba asustado, confundido, tratando desesperadamente de mantener su mentira. Pero ya era demasiado tarde. 1 hora después, escuché los pasos acelerados de Samuel subiendo las escaleras hacia mi apartamento. Cuando abrí la puerta, vi exactamente lo que esperaba, un hombre desesperado tratando de aparentar calma. Samuel tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en toda la noche. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado. Samantha estaba detrás de él, con los ojos rojos y una expresión de pánico que no podía ocultar. Mamá, gracias por recibirnos tan rápido. Samuel me abrazó, pero fue un abrazo rígido, falso. Estamos muy preocupados por esta situación. Los invité a sentarse en la sala. Samantha evitaba mirarme a los ojos directamente, igual que había hecho la vez que vino a pedirme que firmara los papeles. Cuéntenme qué pasó exactamente, les dije con la voz más inocente que pude manejar. Samuel sacó los documentos legales y los puso sobre mi mesa de centro. Mira, mamá. Aquí dice que tú me estás acusando de haber robado dinero de tu cuenta bancaria. Eso es imposible, ¿verdad? Tomé los papeles y los revisé como si fuera la primera vez que veía algo así. Dice que robaste $495,000. Exacto. Es ridículo. Yo jamás haría algo así. Tú lo sabes. También dice que falsificaste mi firma en múltiples documentos. Samantha finalmente habló, con una voz temblorosa. Señora Aurelia, esto debe ser un malentendido terrible. Nosotros jamás haríamos algo así. Usted lo sabe. Las miré a ambos durante un largo momento. Samuel con su cara de niño inocente que había perfeccionado desde pequeño. Samantha con su actuación de nuera preocupada. Los dos esperando que yo reaccionara con shock, que les creyera, que los ayudara a salir de este problema. Yo presenté esa demanda, les dije con una voz completamente calmada. El silencio que siguió fue absoluto. Samuel me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Samantha abrió la boca pero no salió ningún sonido. ¿Qué? Samuel finalmente logró decir.
que yo presenté esa demanda. Contra ustedes dos. Por robarme todo el dinero que ahorré en 30 años de trabajo. Samuel se puso de pie tan rápido que casi se tropezó con la mesa de centro. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Tú hiciste esto? Yo no hice nada, Samuel. Ustedes fueron los que hicieron todo. Ustedes fueron los que falsificaron mi firma. Ustedes fueron los que robaron mi dinero. Ustedes fueron los que me mintieron durante meses. Samantha comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pánico, de alguien que se había dado cuenta de que su plan había fallado completamente. Mamá, no entiendo nada. Samuel seguía con su actuación, pero su voz había subido una octava. ¿Por qué harías algo así? Nosotros. Te queremos. Nosotros jamás te haríamos daño. Me levanté de mi sillón y fui hasta mi caja de zapatos. Saqué todas las fotografías que había imprimido de sus publicaciones en las redes sociales y las puse sobre la mesa, una por una. Aquí están ustedes en el restaurante caro, gastando mi dinero. Puse la primera foto. Aquí está Samantha. Comprando bolsas caras con mi dinero. Puse la segunda. Aquí está Samuel comprando una televisión con mi dinero. Puse la tercera. Con cada foto que ponía, las caras de Samuel y Samantha se ponían más pálidas. Y aquí, puse la última foto, la del brindis con champán. Aquí están ustedes celebrando haberse liberado de las energías tóxicas. De mí. Su madre tóxica y negativa. Samuel miró las fotos como si fueran serpientes venenosas. Mamá. Yo puedo explicar todo esto, no hay nada que explicar, Samuel. Ustedes robaron mi dinero. Ustedes falsificaron mi firma. Ustedes gastaron mis ahorros de 30 años mientras yo creía que estaban construyendo una casa. Pero nosotros íbamos a devolvértelo, gritó Samantha de repente. Era solo un préstamo temporal. Íbamos a devolverte cada centavo. Samuel. La miró con horror. Acababa de admitir que habían tomado el dinero. ¿Un préstamo?, repetí lentamente. ¿Un préstamo sin mi permiso? ¿Un préstamo falsificando mi firma? ¿Un préstamo que celebraron en las redes sociales como si hubieran ganado la lotería? Mamá, por favor. Samuel se acercó a mí con las manos extendidas. Podemos arreglar esto. Podemos devolverte todo. No tiene que llegar a los tribunales. Ya llegó a los tribunales, Samuel. Sus cuentas están congeladas. Hay una investigación criminal en proceso. Y lo más importante, me acerqué a él. Hasta quedar frente a frente. Ya no confío en ustedes. Por primera vez en toda la conversación, Samuel mostró su verdadera cara. La máscara del hijo preocupado se cayó completamente, y lo que vi fue algo que me heló la sangre. Rabia. Rabia. Pura dirigida hacia mí. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez tenía razón en lo que escribí. Tal vez eres tóxica. Tal vez por eso papá se fue. Tal vez por eso nadie quiere estar cerca de ti. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, para que retirara la demanda. Pero ya no era la misma mujer que se habría desplomado llorando al escuchar esas palabras. Puedes irte, Samuel. Tú y Samantha pueden irse de mi casa. Con mucho gusto, dijo él con una voz llena de veneno. Pero esto no se va a quedar así. Vamos a pelear esta demanda. Vamos a demostrar que estás senil, que no sabes lo que estás haciendo. Adelante, le dije con una sonrisa fría. Van a necesitar más que eso para explicar todas las evidencias que tengo contra ustedes. Los vi salir de mi apartamento, Samuel dando un portazo que hizo temblar las paredes, Samantha sollozando histéricamente. Los escuché discutir en el pasillo, sus voces alejándose mientras bajaban las escaleras. Me senté en mi sillón y sonreí por primera vez en semanas. La guerra había comenzado oficialmente. Pero esta vez, yo tenía todas las armas. Los siguientes días fueron como ver una película de desastre en cámara lenta. Joaquín me mantenía informada de cada desarrollo, y cada noticia era mejor que la anterior. Samuel y Samantha estaban cayendo en picada, y lo mejor de todo era que ellos mismos estaban acelerando su propia destrucción. El martes por la mañana, Joaquín me llamó riéndose. Señora Herrera, no va a creer lo que pasó.
Samuel fue al banco a reclamar por sus cuentas congeladas y montó un escándalo. Gritó que era una injusticia, que usted estaba senil, que él tenía derecho a ese dinero porque era su hijo. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad. ¿Qué hizo el banco? Llamaron a seguridad y le dijeron que si regresaba sin su abogado, lo iban a arrestar por alteración del orden público. Pero lo mejor es que admitió, frente a 5 empleados y las cámaras, que él había tomado el dinero. Era perfecto. Cada movimiento desesperado que hacían era otra pieza de evidencia. En mi contra, el miércoles, Andrea me contó algo aún mejor. Samantha fue a mi oficina sin avisar, exigiendo hablar conmigo. Cuando le dije que no podía representarla porque ya te representaba a ti, se puso histérica. Me dijo que todo había sido idea de Samuel, que ella solo había firmado lo que él le pidió. ¿Eso la ayuda en algo? Al contrario. Admitió participación en el fraude, y ahora los dos se están culpando mutuamente. Es lo mejor que nos podía pasar. Pero la joya de la corona llegó el jueves. Samuel había subido una publicación larga en sus redes sociales, una especie de manifiesto donde se victimizaba completamente. El post decía: a veces las personas que más amas son las que más te traicionan. Mi propia madre ha decidido destruir a su familia por dinero. Después de todo lo que hemos hecho por ella, después de todo el amor que le hemos dado, ha decidido llevarnos a los tribunales por un malentendido bancario. Es triste ver cómo la edad puede cambiar a las personas y hacerlas vengativas. Pero nosotros sabemos la verdad, y la verdad siempre sale a la luz. Los comentarios en esa publicación fueron brutales, pero no de la manera que Samuel esperaba. En lugar de recibir apoyo, la gente comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Un malentendido bancario de casi $500,000? Si es un malentendido, ¿por qué no simplemente devuelven el dinero? Algo aquí no cuadra. ¿Por qué una madre de 69 años inventaría algo así? ¿Qué tipo de amor han estado dándole si ella prefiere ir a los tribunales? Joaquín había capturado toda la publicación y los comentarios como evidencia. Esto demuestra que Samuel está tratando de manipular la opinión pública y difamar a la víctima. Es otro cargo que podemos agregar. El viernes por la noche, mientras preparaba mi cena, sonó el timbre. Era Samantha, sola, con una cara que me daba lástima. Tenía los ojos hinchados de llorar y temblaba como una hoja. Señora Aurelia, por favor, necesito hablar con usted. La dejé pasar, aunque cada instinto me decía que no lo hiciera. Se sentó en el borde de mi sofá, retorciendo las manos nerviosamente. Señora, yo sé que lo que hicimos estuvo mal. Yo sé que no tengo perdón. Pero por favor, retire la demanda contra mí. Yo le puedo devolver mi parte del dinero. ¿Tu parte? Yo solo gasté como $20,000. El resto fue todo Samuel. Él me convenció de que usted había dado permiso, de que era como un adelanto de herencia. Mentía, por supuesto. Las evidencias de Joaquín mostraban que ella había gastado mucho más que eso. Pero era interesante verla tratar de salvar su pellejo. Samantha, tú viniste a mi casa y me hiciste firmar papeles falsos. Tú me mentiste en la cara. Tú participaste en robarme el dinero de mi vejez. Pero fue Samuel quien tuvo la idea. Él me dijo que usted estaba de acuerdo, que solo necesitaba firmas para formalizar todo. Yo jamás habría participado si hubiera sabido que era robo. ¿Y las publicaciones en las redes sociales? ¿También Samuel te obligó a presumir mis ahorros robados? Se quedó sin palabras. No tenía respuesta para eso. Samantha, vete de mi casa. Si quieres negociar algo, hazlo con tu abogado. Por favor, señora Aurelia. Samuel me va a culpar de todo. Él me está diciendo que si no coopero, va a decir que yo falsifiqué las firmas sin que él supiera. Eso me interesó. ¿Samuel te está amenazando? Me dijo que si las cosas se ponen feas, él va a testificar que yo soy la única culpable. Que él no sabía nada de los documentos falsos. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto? Ayúdeme. Dígale a su abogada que yo estoy dispuesta a cooperar. Yo puedo testificar contra Samuel. Ahí estaba. La alianza criminal se estaba
desmoronando. Los dos cómplices ahora se estaban traicionando mutuamente, exactamente como Joaquín había predicho que pasaría. Samantha, voy a decirte algo muy claramente. Tú participaste en robarme todo lo que tengo. Tú viniste a mi casa, me miraste a los ojos, y me engañaste para que firmara documentos falsos. No voy a ayudarte solo porque ahora Samuel te está traicionando a ti como ustedes me traicionaron a mí. Se fue llorando, pero antes de salir me gritó algo que me confirmó todo lo que necesitaba saber. Samuel me dijo que usted era una vieja amargada que tenía demasiado dinero para lo que se merecía. Él dijo que ese dinero iba a ser suyo de todas formas cuando usted se muriera. Cerré la puerta y me recargué contra ella. Esas palabras me dolieron más que todo el dinero robado. Mi propio hijo había estado esperando mi muerte para heredar mis ahorros, y cuando se cansó de esperar, decidió robarlos. El sábado por la mañana, Andrea me llamó con la mejor noticia de todas. Aurelia, Samuel y Samantha se están demandando mutuamente. Él la está acusando de haber falsificado las firmas sin su conocimiento. Ella lo está acusando de haberla manipulado y amenazado. Están destruyendo sus propias defensas. ¿Qué significa eso para mi caso? Significa que ya ganamos. Cuando los coacusados se culpan mutuamente, es imposible que mantengan una defensa coherente. Sus propios testimonios contradictorios van a ser la mejor evidencia que podríamos tener. Esa tarde me senté en mi jardín pequeño, el que había cuidado durante años en la parte trasera de mi edificio. Regué mis plantas de tomate, las mismas que Samuel solía ayudarme a plantar cuando era niño. Recordé todas las veces que habíamos trabajado juntos en esa tierra, él preguntándome por qué las plantas necesitaban tanto cuidado para crecer. Porque las cosas buenas toman tiempo, mijo, le había dicho. Hay que ser paciente, hay que cuidarlas todos los días, y al final dan fruto. Ahora entendía que mi paciencia finalmente había dado fruto. No el fruto que esperaba cuando planté esas semillas de amor maternal, sino el fruto amargo pero necesario. De la justicia, el domingo, exactamente como habían prometido, Samuel y Samantha llegaron a mi puerta. Pero esta vez no venían con caras de preocupación fingida. Venían con caras de derrota total. Samuel ya no era el hombre seguro que había montado el escándalo en el banco. Era un hombre roto, desesperado, que finalmente entendía que había subestimado completamente a su madre. Mamá, me dijo con una voz que apenas era un susurro, necesitamos hablar. Ya no hay nada de qué hablar, Samuel. Todo lo que tenían que decir, se lo pueden decir al juez. Por primera vez desde que era un niño pequeño, vi a Samuel llorar de verdad. No lágrimas de manipulación, sino lágrimas de alguien que finalmente entendía las consecuencias de sus actos, pero ya era demasiado tarde. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Y la confianza de una madre es una de esas cosas. 3 meses después, me desperté en mi nueva casa. No era una mansión, pero era mía. Completamente mía. Tenía 2 habitaciones, una cocina con ventana al jardín, y lo más importante, la había comprado con mi propio dinero recuperado. Cada centavo de los $495,000 había sido devuelto, más los intereses y las penalizaciones que el juez había ordenado. La demanda civil había sido un éxito total. Samuel y Samantha no solo tuvieron que devolver todo el dinero, sino también pagar los gastos legales y una multa adicional por daños emocionales. Sus contraataques legales se habían desmoronado cuando el juez vio las evidencias, las publicaciones en redes sociales, las grabaciones del banco, sus propios testimonios contradictorios donde se culpaban mutuamente. El caso criminal seguía en proceso. Joaquín me había explicado que probablemente Samuel enfrentaría 2 años de prisión y Samantha 1, pero eso ya no me importaba tanto. Lo importante era que había recuperado mi dignidad y mi futuro. Me preparé mi café de la mañana en mi cocina nueva, mirando por la ventana hacia el pequeño jardín donde ya había plantado nuevos tomates. Las plantas estaban creciendo bien, verdes y fuertes, como yo. Como mi nueva vida, el timbre sonó a las 10. Era Andrea, que venía a visitarme como todos los sábados desde que me mudé. ¿Cómo te sientes en tu nueva casa, hermana? Como si hubiera nacido de nuevo, le respondí mientras le servía café en una de mis tazas nuevas. Como si los últimos 30 años hubieran sido una preparación para este momento. Andrea sonrió. ¿Has sabido algo de Samuel? Me ha mandado cartas. Muchas cartas.
¿Las lees? Las primeras sí. Eran cartas de disculpa, diciendo que estaba arrepentido, que había entendido su error, que quería que fuéramos familia otra. ¿Ves? Tomé un sorbo de café. Pero después comenzaron a hacer cartas de reclamo. Que era una madre cruel, que lo había arruinado, que todo era culpa mía por haberlo malcriado. ¿Y ahora? Ahora ya ni las abro. Las tiro directamente a la basura. No le dije a Andrea que la semana pasada Samuel había venido a mi casa. Se había parado frente a mi puerta durante una hora, tocando el timbre insistentemente, gritando que necesitaba hablar conmigo. Yo lo había visto desde la ventana de mi habitación, pero no le había abierto. Finalmente se había ido, no sin antes dejar una carta debajo de mi puerta. Esa carta la sí había leído. Era diferente de las otras. No había disculpas ni reclamos. Solo una confesión cruda y desesperada. Mamá, sé que ya no me vas a perdonar, pero necesito que sepas que no era mi intención lastimarte tanto. Cuando empezamos con esto, Samantha y yo pensábamos que eras una vieja que tenía más dinero del que necesitaba. Pensábamos que ni te ibas a dar cuenta de las transferencias pequeñas, y que cuando te dieras cuenta, nos ibas a perdonar porque somos familia. No sabíamos que tenías protección legal. No sabíamos que eras tan inteligente. Creíamos que eras solo una vieja ignorante que se iba a conformar con lo que le dijéramos. Nos equivocamos completamente contigo. La carta continuaba, ahora. Entiendo que tú no eras la víctima fácil que creíamos. Eras una mujer que había planificado todo, que había estado un paso adelante de nosotros desde el principio. Cuando recuerdo cómo actuaste esa última vez que fuimos a tu apartamento, cómo nos dejaste confesar todo antes de decirnos que sabías la verdad, me doy cuenta de que fuiste más inteligente que nosotros en cada momento. La carta terminaba. Sé que ya no soy tu hijo. Sé que ya no tengo madre. Pero quería que supieras que aprendí algo de todo esto. Aprendí que una mujer de 69 años puede ser más fuerte, más inteligente y más estratégica que cualquier hijo ingrato que piense. Que puede aprovecharse de ella. Había firmado la carta simplemente como Samuel, no como tu hijo, como siempre había hecho antes. Esa carta me había hecho llorar, pero no de tristeza. De alivio. Porque finalmente Samuel había entendido quién era realmente su madre. Ya. Era demasiado tarde para reparar nuestra relación, pero al menos él sabía que no había logrado destruirme. Andrea se fue al mediodía, después de ayudarme a colgar unas cortinas nuevas en la sala. Cuando se fue, la casa se quedó en silencio, pero no era el silencio pesado y doloroso de mi apartamento viejo. Era un silencio tranquilo, el silencio de una mujer que finalmente estaba en paz. Por la tarde, mientras regaba mis plantas, llegó mi nueva vecina. Se llamaba Teodora Torres, tenía 72 años, y había sido profesora toda su vida. Nos habíamos hecho amigas desde el primer día. Aurelia, ¿cómo van los tomates? Muy bien. Creo que para el próximo mes ya vamos a tener la primera cosecha. ¿Sabes? Ayer vi a un joven preguntando por ti en la tienda. Decía que era tu hijo. ¿Qué le dijiste? Que no sabía nada de ningún hijo. Que yo conocía a una señora Aurelia. Que vivía sola y que parecía muy feliz así. Sonreí. Teodora sabía toda mi historia, pero había entendido sin que yo se lo dijera que mi pasado era exactamente eso, pasado. Gracias, Teodora. No hay de qué. Las mujeres de nuestra edad tenemos que cuidarnos entre nosotras. Esa noche, mientras preparaba mi cena, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a un hijo, pero había ganado algo más valioso, me había ganado a mí misma. Había descubierto que Aurelia Herrera no era la víctima indefensa que todos creían. Era una mujer inteligente, estratégica, capaz de pelear por lo que era suyo. Durante 30 años había vivido para Samuel, sacrificando todo por él, creyendo que algún día él me cuidaría a mí. Pero ahora entendía que la única persona que realmente podía cuidar de Aurelia Herrera era Aurelia Herrera. Me senté en mi sillón nuevo, con mi taza de té de manzanilla, y miré alrededor de mi casa. Cada mueble había sido elegido por mí, para mí. Cada decisión de decoración había sido mía. Por primera vez en mi vida, vivía completamente para mí misma. El teléfono sonó. Era un número desconocido, pero reconocí inmediatamente la voz. Mamá, soy Samuel. Por favor no cuelgues. Su voz sonaba quebrada, desesperada.
¿Qué quieres, Samuel? Solo quería saber cómo estás. Supe que te mudaste. Estoy muy bien. Mamá. Yo sé que no merezco tu perdón. Pero, ¿crees que algún día podríamos? No, Samuel. No creo que podamos. ¿Ni siquiera cuando salga de la cárcel? ¿Ni siquiera en algunos años? Lo pensé durante unos segundos. Samuel, tú no robaste mi dinero por necesidad. Lo robaste porque pensaste que era fácil. Porque creíste que yo era una vieja tonta que no se iba a dar cuenta. Porque decidiste que tenías más derecho a mis ahorros que yo misma. Eso no sé. Perdona, mi hijo. Eso no se olvida. Pero soy tu hijo. Eras mi hijo. Ahora eres un extraño que me robó. Colgué el teléfono suavemente, sin enojo, sin drama. Simplemente cerré esa puerta para siempre. Me quedé sentada en mi sillón, terminando mi té, mirando mi jardín por la ventana. Mañana iba a plantar algunas flores junto a los tomates. Flores amarillas, que siempre habían sido mis favoritas, ¿no? Era la vida que había planeado cuando empecé a ahorrar hace 30 años, pero era una vida mejor. Era una vida donde nadie me mentía, donde nadie me robaba, donde nadie aprovechaba mi amor para hacerme daño. Era la vida de una mujer que había aprendido que la justicia no siempre llega gritando. A veces llega en silencio, con paciencia. Con evidencias, con la tranquilidad de quien sabe que hizo lo correcto. Cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente en paz. Aurelia Herrera había encontrado su camino a casa. A su verdadera casa.